Hoy vamos a seguir con nuestro estudio en la carta a los Corintios y vamos a ver la elección soberana de Dios en lo inesperado. Y es en lo inesperado por el mundo. El Señor no es de que esté ahí pensando a última hora en quién va a elegir, no. Él lo ha hecho soberanamente en la eternidad. Pero para nosotros, como seres humanos, en nuestra mentalidad, puede que lo veamos como algo inesperado. Y yo creo que cuando Pablo habla en este capítulo, la mentalidad de los corintios lo miraría como algo inesperado. Siempre repasamos un poquito y la lectura va encaminado a recordar qué es lo que está pasando en Corintio, esas divisiones que tiene la iglesia. No despeguemos nunca el texto que vamos a estudiar por el contexto. Con el contexto nunca hay que despegarlo, hermanos. Pero si vamos a analizar toda la carta, y cuando bosquejamos toda la carta llevaba la dimensión que pudiéramos relacionar todos los temas, pero ahora vamos a estar viendo siempre casi que frase por frase. Pero cuando lo veamos así, no despeguemos la frase de todo el contexto que tenemos. Y en ese contexto hablamos mucho de la cultura de honor que los hermanos tenían. Esa cultura que había influenciado el desarrollo de la iglesia. Habían metido su cultura y todas las cosas culturales que ellos venían del paganismo lo habían ingresado a la iglesia. Por eso es de que tenían un problema de la búsqueda del honor. Y esa búsqueda del honor conllevó a divisiones en la iglesia. Recordemos en el pasaje que leyó nuestra hermana Sofía, nos dice que Pablo le da gracias a Dios porque ellos tenían dones y entre eso tenían conocimiento en la iglesia. Pero esos dones y ese conocimiento estaba mal usado. Y lo que está escribiendo Pablo es para corregir ese mal uso. Del versículo 10 al 17 tenemos que el informe de los de Cloé habla de la división por causa del honor. Ellos querían predicar sobre todo con su propia sabiduría. Habían hecho de los líderes de la iglesia divisiones que parten la iglesia. Y ante todo el pasaje termina, la sección o el párrafo termina con que predicar con la sabiduría humana, solo con la mentalidad humana y no con lo que está en las escrituras, con lo que es revelado por Dios, es hacer vana la cruz, es despreciar la obra de Cristo. Del versículo 18 al 25, Dios habla que Él ha tomado lo insuficiente a la vista del mundo para salvar a los suyos. Aquello que no se ve poderoso, que no es complejo en cuanto a argumentos lógicos. La fe, hermanos, eso para las personas puede ser insuficiente argumento, pero eso lo ha tomado Dios para salvar al mundo, y eso es nuestro contexto. El evangelio, como les digo, es sencillo y fácil de comprender, pero para el mundo es un tropiezo porque es tan sencillo que los sabios del mundo y los religiosos siempre quieren añadirle más cosas. Usted se tiene que salvar no solo por la fe, sino con obras, con hacer tantos ritos, o para los que se creen sabios según el mundo, es tan sencillo que no lo pueden comprender.
Y todo este pasaje que vimos en nuestro estudio pasado no es una invitación a ser mediocre en la fe. El evangelio es sencillo, pero también vimos que Pedro nos habla a llamar a un crecimiento en la fe. No es una invitación a la mediocridad en el conocimiento de la doctrina, ni tampoco es malo el conocimiento secular. Pero todo ese conocimiento no nos tiene que llevar a inflarnos, a envanecernos y a causar divisiones por la búsqueda del honor. Entonces, ese es el contexto, hermanos, y como les digo, tengámoslo en mente porque si no podemos perdernos la enseñanza que está acá. También en el versículo 25, que fue el último que comentamos, dice que porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Entonces, ahí tenemos que aquellas cosas que nos parecen mínimos y digamos insensatas porque no son muy sencillas, eso es lo que Dios ha utilizado y Él en su infinita sabiduría no podemos comparar nuestro conocimiento. Aunque ahora hace tal vez un año vi un artículo que decía que el conocimiento, la producción del conocimiento que se tiene ahora, cada artículo que publican a diario, uno tardaría en promedio 5 años para leer todo lo que se publica en un día. Y aún así, todo ese conocimiento humano no llega a comprender lo más sencillo de Dios. Eso es lo que, con eso terminamos este párrafo. Y ahora vamos a meditar en el versículo 26 hasta el final del primer capítulo. Pero antes los invito a orar. Señor, te alabamos y te agradecemos por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí para alabar tu nombre, estudiar las Escrituras. Señor, te pedimos que tú nos guíes para comprenderlas. Sabemos que están escritas en un lenguaje humano porque tú te has revelado para que nosotros podamos comprenderlas y que podamos hacer lo que en ellas está escrito. Sin embargo, en nuestra mentalidad carnal es imposible sin la guianza de tu Espíritu Santo. Hay personas que se pierden al leer las Escrituras porque solo lo ven como un texto más, pero sabemos que en ellas encontramos lo que tú has revelado para nosotros y solo por la iluminación que nos da tu Espíritu Santo la podemos comprender. Así que te pedimos la iluminación del Espíritu, Señor, y que podamos estudiar, analizar, escudriñar, investigar y comprenderlo para alcanzar una madurez en la fe. Y que esa madurez lo demostramos en todas nuestras acciones, en cada uno de los minutos de nuestra vida, Señor. Eso lo hacemos sabiendo que nosotros no tenemos ningún mérito, que dependemos completamente de ti y de lo que tú nos iluminas, Señor, de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Pues el versículo 26 al 31 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y entonces veamos la primera frase: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí les está haciendo un llamado Pablo a que observen cómo es que Dios los ha llamado. Y de eso va a hablar este párrafo que tenemos acá, hasta el final del capítulo. Esa vocación, cómo es que Dios los llamó a ellos a la salvación. Y esa vocación
no está basado en una condición externa, sino que está basado en el amor soberano de Dios. Pablo va a ejemplificar con ellos cómo es que la sabiduría en la propia opinión no concuerda con la realidad que ellos viven. Ellos, en la iglesia había divisiones porque todos querían tener honor por el conocimiento que tenían. Pero la realidad, ellos mismos son un ejemplo que esa sabiduría humana, esa opinión que pueden tener las personas en el conocimiento humano, no es una realidad de cómo es de que ellos fueron llamados. Y por eso dice que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí la frase según la carne está de una forma que deberíamos de ponerla no solo con la sabiduría, sino que podemos leerla con los poderosos. Entonces podríamos decir, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según la carne, ni muchos nobles según la carne. Y estas tres cosas nos hablan de pretensiones de grandeza, sobre todo de aristocracia en la antigüedad. La sabiduría, porque solo los grandes sabios podían tener grandes maestros y alcanzar una sabiduría. Y hay que decir que Grecia, hermanos, donde está Corintio, era un ejemplo de una cultura que se dedicaba a la sabiduría y habían tenido grandes logros humanos por esa búsqueda de la sabiduría. Pero aún así, entre los corintios no habían muchos destacados en la sabiduría humana. También los poderosos, que habla de dignidad, de una posición política, de una posición económica, del poder de hacer algo. No había grandes poderosos en la iglesia, ni nobles. Y aquí no es de que sean malas personas, sino nobles de cuna. Es decir, no pertenecían a una familia renombrada en la antigüedad. Y como les digo, todos estos son pretensiones que tenía la cultura griega de aquel entonces. Entonces, los mismos hermanos, cuando miraban cómo es de que se formaba la iglesia, era un ejemplo de que Dios está usando lo débil, lo insensato, aquello que no es complejo, para llamar a ellos a la salvación. Y que diga que no haya muchos implica que sí había pocas personas con un estatus alto en la comunidad. También no es de que digamos, los ricos o aquellos nobles no son de la iglesia, no. Habían pocos, y claro, hablamos al principio de que por el comercio que había una gran diferencia en las clases sociales en Corinto. Entonces, habían pocos que tenían posiciones altas en la comunidad. Y tenemos ejemplos en las escrituras de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, a Cloé, que se menciona en el versículo 11, quien envía mensajeros a informar de lo que estaba pasando. Y hablamos de que era una mujer que estaba en Corintio o en Éfeso, pero tenía una posición económica alta para enviar a los mensajeros para el informe. Tenemos a Gayo, que se menciona en Romanos 16:23 como un hospedador, y para eso necesitaba una posición económica bastante alta. Tenía que tener una casa amplia para hospedar a la iglesia de Corinto en su casa. Entonces tenemos a Gayo, un hospedador. Tenemos a Erastro, que también se menciona en Romanos 16:23, como un tesorero de la ciudad.
Tenemos a Sóstenes y a Crispo, quienes, si recordamos Hechos, vemos que ellos se vinculaban con la sinagoga. Y a Sóstenes se le menciona como en el encabezado de la carta. Claro, ellos ya no practicaban el judaísmo como tal, pero para llegar a esa posición que tenían de encargados de la sinagoga, tenían que haber tenido una posición alta en la sociedad. Y probablemente al volverse cristianos perdieron parte de esa posición, pero todos ellos son hermanos que tenían posiciones altas, pero aún así no son muchos. Lo que quiero ejemplificar con esto, hermanos, es de que no está hablando que las riquezas sean malas tampoco, ni que ser rico o acomodado sea un pecado. Pero las personas que mencionamos acá, todas ellas sirven a la iglesia. Y Chloe hasta manda un informe para recuperar la comunión en la iglesia, que Pablo sepa qué está pasando en la iglesia. Como les digo, no son muchos y la mayoría no tenían un estatus social alto en la iglesia de Corinto. Y luego nos dice, hablando ya de la mayoría, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió de Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí en el versículo 27 la palabra necio significa que está utilizando esa misma locura, esa insensatez, esa expresión de insuficiencia en la sabiduría humana. Eso que no es complejo para argumentar en contra de lo que a los seres humanos le parecían complejo. Cuando vemos la palabra necio, a veces creemos que puede ser una persona que es terca, obstinada en su parecer, y no está hablando de eso. No nos está diciendo que a aquellos que son tercos u obstinados, que sea una gran cualidad, sino que expresa la insuficiencia en la complejidad de los argumentos de la sabiduría humana. Esto viene, como les digo, muy relacionado con el estudio anterior. Eso es lo que nos habla Pablo aquí, de esas personas, que no es de que sean tercas, sino que ante los ojos de la sabiduría humana son personas sencillas. Y luego dice, a ellos escogió Dios para avergonzar a los sabios, para confundir a los sabios humanos, para decepcionar a los sabios humanos. Y lo débil, hermanos, lo débil, recordemos que hablamos de la debilidad como incapacidad física, aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas. Esta palabra débil en el Nuevo Testamento se menciona en muchas ocasiones para mencionar a personas enfermas, para mencionar a endemoniados o para mencionar a leprosos, la sanación de leprosos, aquellas personas que no se valen por sí mismos. Un endemoniado no tiene ni siquiera control de sí mismo. Ese tipo de personas, esos que son incapaces, que no se valen por sí mismas, eso es lo que escogió Dios. Para avergonzar, otra vez para confundir a lo que se cree fuerte en este mundo. Y aquí la palabra fuerza es lo capaz. Quizá recordemos que habíamos visto otra palabra que era dinamis o dínamo, que era el poder de Dios, pero aquí hay otra palabra que es isjuros, que es lo capaz, aquello poderoso, lo fuerte, y tiene gran énfasis en el poder.
Aquellas personas que quizá tenían un poder político, que tenían grandes influencias, que se valen por sí mismas. Dios escogió a aquellas que no se valen por sí mismas para confundir a aquellos que se creen capaces por sí mismos. Lo vil de este mundo, esa palabra vil, y significa lo no noble, y es algo despreciable a aquellas personas que socialmente no están bien vistas. Está en oposición a la nobleza. Esas personas que no le interesa a la sociedad. Si algún vagabundo se muere, mucha de la sociedad no lo pasa. Pero si se muere alguien que está en eminencia, un noble, ahí sí todos observan esa muerte. Pero cuando nos habla de la persona, de lo vil de este mundo, aquello que no tiene una posición de nobleza, eso es lo que se refiere la palabra vil. Y lo menospreciado es lo que no le importa a nadie, lo que ven como poco. A esas personas que no tienen cuna de nobleza y a lo que a nadie le importa, a eso escogió Dios. Eso es lo que Dios escoge. Y luego dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esa palabra deshacer implica hacer ineficaz, anular, cancelar, destruir, abolir, quitar. El propósito no solo es avergonzar todo el sistema humano que tenían en su propia sabiduría, aquellos humanos que se creían la nobleza y que creían que tenían poder para valerse por sí mismos. No es solo el propósito avergonzar, sino quitar importancia de las cosas de este mundo. Aquello que se considera como válido, Dios lo rechaza, lo anula, lo cancela. Para eso escogió Dios a todas estas personas. Y aquí, hermanos, deshacer lo que es. Yo creo que cuando nosotros tenemos ese pensamiento de grandeza en sabiduría, grandeza de valernos por nosotros mismos, ese pensamiento que el mundo tiene y que muchas veces los cristianos también los tenemos, es un pensamiento de orgullo que se comparte con el mismo Satanás. Y aquí quiero que busquen en sus Biblias Isaías 14, y vamos a leer brevemente del versículo 12 al 15. Ese pensamiento de orgullo, de autosuficiencia, de querer exaltarse, es lo que tiene el pensamiento, el sentir de Satanás. Y Satanás, como príncipe de este mundo, tiene un sistema de valores que el mundo sigue. El problema es de que también los cristianos a veces siguen ese sistema de valores. Aquí tenemos en Isaías 14 al rey de Babilonia, que es figura de Satanás. En su corazón él se gloriaba a sí mismo. Y nos dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué es lo que piensa Satanás? ¿Cómo es la mentalidad de Satanás? ¿Y cómo es la mentalidad y ese sistema de valores que tiene Satanás? Valerse por sí mismo, exaltarse.
y vean que dice en el versículo 13, ser semejante al Altísimo, es decir, ser igual a Dios, exaltarse tanto que querer ser igual a Dios. Esa es la mentalidad satánica, eso es lo que el mundo sigue. Y muchas veces, hermanos, el problema es que en la iglesia también queremos ser exaltados nosotros. Eso es una mentalidad de Satanás. Por eso es de que Dios, en vez de escoger a aquellos que se enaltecen, aquellos que son la flor y nata de la sociedad, escoge a lo vil, a lo menospreciado, aquellos que son insuficientes. Podemos ir a Mateo 5, y ahí brevemente yo quiero que veamos las características de esas bienaventuranzas que el Señor Jesús nos da. Y vamos en Mateo 5 a observar el Sermón del Monte, que lo estamos contrastando con esa mentalidad de autosuficiencia que tenemos en Satanás. Y veamos que los bienaventurados, hermanos, no son aquellos que tienen poder en sí mismos. Son aquellos que la sociedad, ese sistema de valores de Satanás, lo ve como débiles, lo ve como lo insuficiente, lo que el mundo desprecia. Eso es lo que tenemos en las bienaventuranzas acá. Por eso es de que veamos brevemente del versículo 3 al 12 algunas cualidades, y los voy a leer brevemente porque estamos básicamente contra el tiempo. Dice, bienaventurados, y les voy a leer las cualidades. Versículo 3, los pobres en espíritu. Versículo 4, los que lloran. Versículo 5, los mansos. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, versículo 7. ¿En dónde está el poder? ¿En dónde está esa exaltación que quiere tener el mundo? ¿En los pobres de espíritu? ¿Será que los que lloran son que lloran, que tienen tantas cosas que lloran? No. Versículo 8, los limpios de corazón. 9, bienaventurados los pacificadores, aquellos que hacen la paz. El mundo ve como de alto rango aquellos que son grandes guerreros, pero el cristianismo, la mentalidad cristiana, es aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿A quién le gusta padecer persecución, hermanos? A nadie. Pero todos ellos, todos estos bienaventurados, son fortalecidos en el Señor. No es porque el mundo los quiera, ni porque vayan a tener grandes cualidades ante el mundo, pero en el Señor ellos son fortalecidos y bienaventurados. El versículo 11 nos dice, bienaventurados cuando sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mundo eso es lo que va a hacer, vituperar, perseguir a aquellos que siguen la causa del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Acaso nos dice, entonces busquemos la riqueza, busquemos la influencia, busquemos la guerra? No, lo que nos dice, termina de decir, es gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando uno es así, hermanos, lo que tiene que hacer es gozarse y alegrarse. Y luego, en el mismo sermón, nos habla de ser la sal y la luz de este mundo. Entonces, también somos testimonio
en este mundo de lo que Dios ha elegido, pero no por grandeza nuestra, sino porque dependemos completamente del Señor. Aquí, en esta elección soberana que Dios elige lo inesperado, yo quiero que veamos ejemplos que tenemos en las Escrituras de esas personas que elige Dios, que no son lo fuerte en este mundo. Y vemos en Deuteronomio 7, del 6 al 10, Deuteronomio 7, de 6 al 10, a Israel. Hermanos, los fariseos, los israelitas, ellos se creían mucho por tener la revelación de Dios. Y nosotros amamos al pueblo de Israel, pero ellos, la elección que Dios hace no es porque hayan sido una nación sobresaliente de grandes cualidades en este mundo. Ahí Moisés nos dice, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esa elección que hace Dios soberana en el pueblo de Israel es porque Israel había sido el más insignificante de todos los pueblos. Eso es lo que nos dice, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Entonces, hermanos, es la insuficiencia, porque Israel era un pueblo insignificante, por eso es que Dios los elige. Este pasaje habla justamente que Israel ante los ojos del mundo no era el gran pueblo, no era algo apto para la guerra, pero Jehová los ha amado, los ha guardado, los sacó de la esclavitud. Eran esclavos en Egipto. Eso no es algo que ante el mundo sea algo de grandeza. Pero lo que nos dice es, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y que Él da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no demora en aquel que odia, en persona le dará el pago. Lo que debería de hacer Israel ante la elección soberana, ante esa elección que ellos tienen por ser un pueblo insignificante, lo que debe de hacer es reconocer que Dios es fiel y misericordioso. Esa es la respuesta que debe tener alguien, reconocer que Dios es fiel y misericordioso. No envanecerse como lo hicieron luego los descendientes que tenemos aquí, de que ellos se llenaron de orgullo y ya no se mezclaban con nadie. ¿Y qué testimonio podían dar ahí? No. Eso es lo que pasa en la mentalidad carnal. Otros ejemplos de soberanía. Podemos hablar brevemente de David. En 1 de Samuel 16, solo les comento el pasaje, les recuerdo que Israel había elegido a Saúl como rey por características físicas. Y Samuel entra a la casa de Isaí y ve a los hermanos. Pero lo importante es ver que la elección de un rey por Dios
En el versículo 7 le dice que no debe de ver la apariencia de las personas. Y ese es el gran problema a veces con nuestra mentalidad carnal, con aquello que el mundo nos ha influenciado. Vemos solo las apariencias. Y David, hermanos, no era porque él tuviera la mejor apariencia. En aquel entonces no tenía la posición también, no era el primogénito, pero es la elección soberana de Dios. Tenemos personas que se sienten incapaces también de realizar algún trabajo, como algo que Dios elige soberanamente. Voy a mencionar, por ejemplo, a Moisés, que hemos visto hace poco la biografía de él, que él dice que él no es apto para ir a rescatar al pueblo de Israel porque no sabe hablar. Eso en Éxodo 3. Tenemos a Jeremías, que también habla de que él no es apto por ser joven. Y todo eso lo que hacía es de que ante la sociedad, ante esa grandeza, no eran los más aptos según esa sociedad, pero Dios los elige. Jeremías 1, el 7 y el 8 nos habla de que él no debía de temer por su juventud. Lo importante es de que tanto Moisés como Jeremías cumplieron su ministerio, aún con ser la elección inesperada ante los ojos del mundo, pero elección soberana de Dios. Hay personas también en las escrituras que no tenían los derechos. Por ejemplo, David no era el primogénito, pero podemos observar la vida de Ruth, quien era extremadamente pobre, hermanos. Era extremadamente pobre, era aquello que la sociedad menospreciaba. Era una extranjera, era moabita. Y toda la vida de Ruth, lo que vemos es la elección soberana de Dios en lo inesperado. Ruth, hermanos, llegó a ser ancestro del rey David. Vemos también a Jacob robando la primogenitura. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Ahí en Romanos 9, del 10 al 13. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob, hermanos, no había hecho ni bien ni mal y el Señor ya lo había elegido. Él no era el primogénito, no tenía el derecho de primogenitura. Y si recordamos la vida de Jacob, también no era alguien sumamente ejemplar. Pero la elección que Dios hace es una elección soberana y es algo que, como les digo, es inesperado ante los ojos del mundo. Y hay un versículo que ustedes saben que para mí es un versículo que me conmueve, hermanos, el 16 de ese capítulo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No es nuestra obra, no es obras que hayamos hecho, no es nuestra posición social, no es el conocimiento en cualquier tipo de sabiduría. No es todo lo que aquí tenemos que los corintios tenían, sabiduría, poder, clase social, no es ninguna de esas cosas. No es ni siquiera obras que podamos hacer, obras de misericordia, sino la elección soberana de Dios depende de la misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Y hermanos, la pregunta es, ¿cómo es que usted llega al conocimiento del Señor? ¿Es porque tendrá alguna clase social alta? No. ¿Es por poder? No. ¿Es por obras? No. Pero se ha puesto a reflexionar por qué usted conoce al Señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es así? Y la respuesta es la misericordia del Señor. Yo a veces me pongo a pensar en mí mismo de cómo, por qué yo llegué a los pies del Señor. Nací en una cuna cristiana, pero eso no me llevó al Señor. Y le doy gracias al Señor haber nacido en un hogar cristiano. Son tantas las misericordias del Señor. ¿Y qué hice yo para nacer en un hogar cristiano? Nada. No hice nada. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Pero usted, hermanos, no hizo nada más que depender de la misericordia del Señor. No fue que usted hiciera algo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces, hermanos, no es para envanecernos nosotros, no es para vanagloriarnos, no nos podemos jactar de eso. No podemos hacer lo que los corintios estaban haciendo, sino que debemos de reconocer a nuestro Dios misericordioso, así como lo tenía que haber hecho el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, mediten cómo es que usted llegó al Señor. Eso es una de las grandes cosas que tenemos como lección aquí, reflexionar en cómo es que el Señor se muestra misericordioso con cada uno de nosotros. Y como les digo, aunque yo haya nacido en un hogar cristiano, eso no era garantía que iba a llegar a los pies del Señor. Es por la misericordia del Señor que mi persona, su persona, ha llegado a los pies de Él. ¿Y qué es lo que dice el versículo 29? Después de ver todos esos ejemplos de elecciones inesperadas, después de contrastar esa mentalidad del orgullo, que es una mentalidad satánica, que es la mentalidad que tiene Satanás, la mentalidad de ese mundo, y es una gran conclusión la que tenemos aquí, es afín. La conclusión es de todo el capítulo que hemos visto, del versículo 10 hasta aquí, es a la finalidad, la conclusión de todo esto es que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Ante Dios, hermanos, nadie tiene un mérito. No hay mérito, nada que le haga a un hombre salvo, ni siquiera sabio en su propia opinión. No hay ningún mérito. Y aquí también debemos de poner el ejemplo del padre de la fe, Abraham, como ejemplo que no hay nadie que se jacte en las obras. En Romanos 4, del 1 al 5, leo el versículo 2, allí tenemos el ejemplo de Abraham. Dice, porque si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no para con Dios. Sí, usted hace buenas obras, probablemente tendrá fama y podrá enorgullecerse de esas buenas obras u obras de misericordia, pero si no están hechas en la fe, podrá mostrarle a su vecino, ay, mire, yo le di a los necesitados, yo di tal cosa, yo hice cualquier cosa, pero si no está hecha en la fe, en la completa dependencia de Dios, esa obra no vale para con Dios. Podrá jactarse con su vecino, con aquel que está a la par suyo, con alguien del trabajo, pero no con Dios.
Y dice, porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está Abraham. Eso de creer, de depender de Dios, eso sí le fue contado por justicia, no las obras que pudo haber hecho. Y nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que nos dice? Es de que las obras aquí no valen como justicia, sino como una deuda ante Dios. Y una deuda que el Señor le paga. Si usted va a dar a obras de beneficencia, no se va a quedar con un déficit en su presupuesto. Alguien que es un impío que hace eso no va, pero no es contado como obra de justicia, no es contado por justicia a este tipo de cosas. No podemos jactarnos de que nosotros tenemos poder económico y hacemos cosas buenas para nuestra sociedad y jactarnos de eso ante Dios. No es así. Por eso es la finalidad de todo el discurso, de que Dios haya elegido, tomado a aquellos que son insuficientes por sí mismos, es para que nadie se jacte en la presencia. Cuando hacemos obras o cosas fuera de la fe, cuando nos estamos jactando de la posición económica, de nuestra nobleza, de nuestra influencia en las personas, eso, hermanos, está hecho fuera de la fe. Y lo que estamos haciendo ante los ojos humanos es grande, pero es una mentalidad compartida con Satanás. Eso es lo que hace. Satanás en Isaías lo que dice es de que se engrandece, quiere ser igual a Dios. Y cuando nosotros hacemos cualquier tipo de cosas, de obras, que nos jactamos, que nos enorgullecemos por cualquier cosa, no tiene que ser ni el poder económico ni la influencia, cualquier cosa que agrande nuestro ego, hermanos, estamos compartiendo la misma mentalidad de Satanás. Y eso no debe de ser en un cristiano. Ante Dios, hermanos, no hay jactancia alguna. Por eso la fe es una completa dependencia de Dios. La fe es creer que lo que Dios promete, eso hace. Depender de Él no es jactarnos ante Él. Y claro, nosotros esa fe la recibimos para hacer buenas obras. Obras que hacemos en completa dependencia del Señor. Que no lo hacemos porque nos vayamos a gloriarnos en nosotros mismos, sino por amor al Señor. Esa es la gran diferencia de una verdadera obra buena a una obra que solo sirve para jactarnos con los vecinos, con nuestros prójimos aquí en el mundo. No hay jactancia, no nos podemos gloriar de algo que hicimos nosotros en nuestra propia carne. Y dice, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el cual nos ha sido hecho por sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Aquí quiero yo que veamos esa palabra porque la tenemos dos veces y son dos cosas diferentes, que la han traducido por las dos veces. Uno, la primera cuando dice mas por Él, esa preposición por viene de la palabra ek. ¿Qué significa ek? Que es la base de, señalando la causa. Entonces, lo primero es de que la causa, vamos a decir, más la causa
¿verdad? De Él estáis en vosotros en Cristo Jesús. El segundo por es de otra preposición que significa desde, que proviene de. Entonces, ha sido hecho por Dios, que significa que proviene de Dios la sabiduría, la justificación y la redención. Ese aquí más por Él, ese Él, es un pronombre que se refiere a Dios el Padre. La elección que ha hecho Dios el Padre lo pone a usted y a mí en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús, hermanos, es disfrutar la vida eterna. Es tener la seguridad de la salvación por la obra que Cristo realizó. Y por lo tanto, como tenemos esa seguridad de la salvación por la obra de Cristo en la cruz, también podemos tener comunión con Él. Debemos de gozar comunión con Él. Entonces, Él, Cristo Jesús, también nos ha sido hecho por Dios o desde Dios, ¿verdad? Sabiduría, justificación y redención. La sabiduría, que es el conocimiento, el discernimiento, no es la misma sabiduría humana que está llevando a los corintios a dividirse, a vanagloriarse. No es esa misma sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la expresión sabiduría de Dios es mencionada en repetidas veces en las Escrituras respecto a la salvación. Podemos mencionar, para que lo escriban y tal vez lo busquen después, Romanos 11:33, donde hablando del misterio de la salvación de los gentiles y el endurecimiento en parte de Israel con la futura restauración de Israel, nos habla que eso es sabiduría de Dios. Luego también podemos hablar en Efesios 3:10, la misma frase de sabiduría de Dios es aplicada a la salvación de los gentiles y es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos el conocimiento del Evangelio, comprensión del Evangelio hecha por el Espíritu Santo, en dependencia con el Espíritu Santo. Pero alcanzamos la comprensión de ese Evangelio por la que viene de Dios mediante el Espíritu Santo, estando en Cristo Jesús. Podemos entender el Evangelio por el Espíritu Santo y eso es lo que nos está hablando aquí. Cristo es hecho sabiduría de Dios, que hablamos de que es el Evangelio, y que nosotros reconocemos ese conocimiento, esa comprensión que tenemos. Eso es lo que implica la sabiduría aquí. Justificación, que no es solo que tenemos esa comprensión, sino que sabemos que solo Cristo Jesús hace la obra en la cruz. Y no solo Él hace la obra, sino que Él mismo es la justificación de los creyentes. Él hace la obra y Él mismo en persona también es la justificación de los creyentes. Tenemos que ver, por ejemplo, Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio de nuestra paz y justificación con Dios. Y hermanos, no hay otra persona. Podríamos apuntar Hechos 4:12 y recordar que no hay en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, Él es la justificación en persona y quien realiza la obra justificadora en la cruz. La santificación, que principalmente la santificación dice
que es la separación de. Eso significa estar separado primordialmente. Cuando el creyente tiene fe, es decir, cuando tiene la completa dependencia de Dios, es separado de este sistema mundano de autoexaltación. Hay una separación, o debería de tener nuestra mente una separación de este sistema mundano que se autoexalta a sí mismo. Cuando uno es creyente, debe vivir como el santo que es en Cristo, es decir, separado de este mundo, no haciendo lo que el mundo quiere, sino lo que el Señor desea. Eso es vivir en santidad. Y hermanos, el fruto, la evidencia de esa separación con el mundo es el fruto del Espíritu. No, hay que notar que es fruto que pertenece al Espíritu. Es el actuar del Espíritu Santo que mora en cada creyente. No es nuestra mentalidad de autoexaltación, no es eso. Es cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros y da su fruto. La redención, y aquí hay una palabra que es apolutrosis, que está emparentado con otra palabra que es lutrón. Lutrón significa el pago del precio de la libertad o el rescate de un esclavo. Eso es lo que significa la palabra lutrón. Y apolutrosis está relacionado porque aquí habla de la redención o la liberación. Se usa para los redimidos del pecado en conexión con la obra de Cristo, como lo pueden ustedes leer en Colosenses 1:14. Pero también implica una vida nueva para el futuro. No termina la vida aquí, sino que esta redención tiene unas implicaciones para el futuro escatológico. Aunque comienza su redención actual, no va a terminar en la muerte. Tiene una aplicación futura, como lo pueden leer en Efesios 4:30. Y perdonen que estoy solo citando, pero no me ha ido el tiempo. Los digo para que ustedes lo anoten y puedan verlo en sus casas. El versículo 31, para terminar, nos dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El texto está citando Jeremías 9:24, pero les quiero leer el 23 para tener la clave y un poco del contexto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas son las cosas que quiero, dice Jehová. El texto en Jeremías está hablando de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, pero también abarca Judea, también menciona a otros pueblos de alrededor como lo son Moab y Egipto en los siguientes versículos. ¿Qué es lo que quiero yo que veamos en el 23? Nos habla de sabiduría. Y aquí sabio es un experto en alguna actividad o algún consejo. Implicaba la seguridad política, es decir, poder moverse en diferentes ámbitos políticos para que, según ellos, se iban a salvar por esos movimientos políticos de la destrucción de Jerusalén. Luego, la valentía que se menciona aquí se refiere al poderío militar. Se puede traducir como un valiente militarmente. Es aquel que era capaz de defenderse ante la adversidad que venía. Eso es lo que nos está diciendo Jeremías aquí. Y el rico es quien tiene las riquezas y la capacidad económica para tener materiales bélicos.
Y entonces lo que nos habla el versículo 23 de la sabiduría, de la valentía y el rico, es de que los judíos tenían, según su propio criterio, sabiduría, valentía y riqueza para soportar la destrucción que iba a venir de Babilonia. Ahora yo quiero que notemos estas tres cosas: sabiduría, valentía y riqueza, porque como Jeremías lo usa, sabiduría política, poder militar, riqueza, es muy similar a lo que Pablo está hablando que los corintios tenían, que era sabiduría, poder y nobleza. ¿Ven esa gran similitud? Y lo que muestra, hermanos, aquí es de que la naturaleza humana no varía mucho. Jeremías está hablando y escribiendo en el siglo VII antes de Cristo. Jeremías escribe en el siglo VII antes de Cristo a las personas en Jerusalén. Pablo escribe en el siglo I después de Cristo a personas en Corintio. ¿Por qué hay que notar eso? Como les digo, la naturaleza humana, esa mentalidad de Satanás de autogloriarse, no varía con respecto a los siglos y trasciende la cultura. Por eso es que ahora lo podemos aplicar, porque las personas lo que quieren es sabiduría, poder y riqueza. Es la misma naturaleza, la misma mentalidad que tiene el sistema satánico, que es aplicable hace 27 siglos, hace 20 siglos y en nuestra actualidad. Es la misma mentalidad. Y hermanos, yo como les digo, no es de que sea mala la sabiduría humana, no es de que sean malas las riquezas. Tenemos ejemplos de personas aquí en la iglesia de Corintio, pero todo eso no nos sirve para gloriarnos en nosotros mismos. Y no hay ninguna forma. El final es de que nadie se jacte en la presencia del Señor, sino que cuando nos vayamos a gloriar, que nos gloriemos en el Señor. ¿Qué significa eso? Y a veces el texto es un poquito difícil por la mentalidad griega, que nosotros, si hablamos de enorgullecernos, es completamente negativo. Si hablamos de jactarnos, es completamente negativo. Pero en la antigüedad había una parte de que alguien se podía gloriar, y lo podríamos decir que la idea es tener la certeza, la seguridad, la felicidad. Y cuando les digo la felicidad, es de que podemos compartir con otros algo del Señor. Podemos compartir felizmente con otros sabiendo que tenemos seguridad en el Señor. Por eso es de que eso de gloriarse en el Señor, sí lo podemos hacer. Es ser felices, estar seguros de lo que el Señor ha hecho. Y cuando nosotros somos felices de lo que el Señor ha hecho y compartimos con otros, no es de que nos gloriamos en nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tenemos algún aumento de sueldo en nuestro trabajo y decimos, ay, vean, yo tengo ahora un aumento de sueldo, y hasta escribimos en nuestras redes sociales, ahora gano tanto dinero. Eso es gloriarse en nuestra propia carne. Eso no es gloriarse en el Señor, y eso no es lo que habla acá. Pero cuando usted, con esa felicidad que comparte el aumento del sueldo, cuando usted con esa felicidad y esa seguridad que tiene en el Señor comparte el Evangelio, eso sí es gloriarse en el Señor, porque es por la maravilla que el Señor ha hecho, las obras que el Señor ha hecho. Eso es gloriarse en el Señor. Y creo que tal vez el concepto abarca más, y vamos a seguir viendo
todo lo que implica gloriarse en el Señor, y Pablo va a poner ejemplo él mismo de cómo llega a los Corintios. Por eso en el versículo 1 al 5 del segundo capítulo no hay que romper la temática de lo que se está hablando. No hay que saltarnos, y el hecho de que la Biblia esté dividida en capítulos y en versículos no es algo que rompe la temática, sino que es una forma de buscar más fácil las escrituras. Entonces el discurso de Pablo sigue en estos versículos, hermanos, y lo cual vamos a ver en la próxima ocasión, si Dios nos lo permite. Aquí quiero concluir en que ninguno de nosotros, y debemos de meditar cómo es de que llegamos a los pies de Cristo, y vamos a observar que no es por ninguna obra, no es por ninguna posesión, no es porque seamos capaces, es más, porque fuimos incapaces de valernos por nosotros mismos, es de que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que debemos de observar con respecto a nuestra propia salvación. No debemos de confiar en poder, en riquezas, en capacidad, en sabiduría, sino depender completamente del Señor. Eso es la fe. En eso debemos de meditar y cómo debemos de actuar por esa fe que tenemos. Eso es lo que vemos aquí. Y como les digo, hermanos, no rompamos cuando leamos el siguiente capítulo la temática. Pero espero yo que todos esos ejemplos de la elección inesperada del Señor nos sirvan de ejemplo a nosotros de por qué el Señor nos ha elegido también, por esa misericordia que Él tiene con nosotros. Te alabamos, Padre, por toda tu misericordia, porque has mostrado siempre y no nos has abandonado en ningún momento. Señor, queremos rendirnos a tus pies, depender completamente de ti, hacer lo que a ti te agrada, ser mansos y humildes de corazón y no tener esa mentalidad como la tuvo Satanás y como la tiene de este mundo, de autogloriarse, enorgullecerse de las cosas, de las posesiones, de todo lo que tú has dejado en este mundo. Sabemos que tú sos el que provee cada una de las cosas y por lo tanto tampoco tenemos gloria en poseerlas, sino que tú en tu infinita soberanía y sabiduría nos provees a nosotros, cubres nuestras necesidades, Señor. Y ante todo nos queremos postrar ante ti, sabiendo que somos débiles, sabemos que no podemos valernos por nosotros mismos, pero tú eres un Señor misericordioso que haces la obra en nosotros, y en esa misericordia, Señor, tú nos has salvado y bendecido, y como Señor también te reconocemos en nuestra vida y queremos hacer solo lo que a ti te agrade, para tu gloria y tu honra, cada minuto, cada segundo, en cada respirar y cada pensamiento que tenemos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Eso es nuestro mayor anhelo y pedimos que nos des esa fortaleza en la fe, sabiendo que todo eso somos incapaces y solo es por la obra de Cristo, nuestro Redentor, nuestra sabiduría, nuestra justificación, el Señor Jesús. Amén.